Saludamos al abogado Ramiro García. Él es catedrático en Derecho Penal de la Universidad Central de Ecuador. Fue miembro de la Comisión de Expertos en el concurso de jueces. Quisiéramos el día de hoy, abogado García, hablar una vez más sobre esa aberración llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. En efecto, una vez más se demuestra que esté quien esté, venga quien venga, el Consejo de Participación Ciudadana solamente ha logrado constituirse como un mecanismo de distorsión en la designación de las altas autoridades de control y de justicia. Está claro que el dejar toda la designación en manos de 5 personas se presta absolutamente a la componenda y a la estructuración de esquemas mafiosos, como ahora se evidencia a través de estos chats en el caso Ligados. Ahora, parece ser un tema sin remedio. Han pasado décadas ya en Ecuador con esta figura, siempre con frustraciones, con evidencias de tráfico de influencias, de planificación de fraudes contra la fe pública. Hemos visto que esto se maneja de manera delictiva, independientemente de quienes estén a cargo del Consejo de Participación Ciudadana. Durante 10 años se constituyó en una especie de departamento de talento humano de la Presidencia de la República, en donde se elegían aquellos que básicamente el presidente de entonces, Rafael Correa, decidía que ocupen esos cargos. Y luego, pues una vez que se cambia el mecanismo de designación, vemos que se estructura de manera aún más mafiosa todavía. Es decir, independientemente de quién venga, porque recordemos este primer Consejo de Participación Ciudadana elegido democráticamente, encabezado por el famoso cura Tuárez, que fue un desastre que duró menos de 2 meses, creo, 2 meses en funciones. Y luego vino otro que tuvo que ser destituido por la Corte Constitucional justamente por no cumplir sus obligaciones adecuadamente. Y luego viene este, cuyos miembros pues han sido ya van 5 miembros destituidos, uno por haber incumplido las decisiones de la Corte Constitucional y 4 por haber hecho trampa a la hora de hacer campaña electoral. Es decir, por donde le vea, este es un organismo nefasto que tiene que desaparecer. Con todo lo que ha pasado, ¿tiene razón de ser o es ya urgente, impostergable para el país ver la forma de desaparecer este organismo y sus funciones, de asumirla de una manera diferente? Hace rato que debió haber desaparecido esto. El problema es que cuando justamente quienes ahora han actuado de manera mafiosa fueron los que se opusieron a que se le quite al Consejo de Participación Ciudadana las atribuciones de designación de autoridades. Recordemos que el expresidente Guillermo Lasso convocó a una consulta popular que fue negada y justamente quienes hicieron campaña por el no, oponiéndose a que se le quite al Consejo de Participación Ciudadana estas atribuciones y se las devuelva al legislativo, pues son los que ahora están prófugos o procesados por el tema de la tráfico de influencias y varios otros delitos que al parecer pues se han cometido de manera evidente. ¿Cuál podría ser el mecanismo para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Y ya con experiencia vivida, ¿cuáles los principales obstáculos a superar para lograr el objetivo? El mecanismo ya lo ha establecido la Corte Constitucional. Ha dicho que no es posible desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana sin una asamblea constituyente. Sin embargo, más allá de desaparecer el Consejo de Participación, que podría mantenérselo, lo importante es quitarle la capacidad de designación de las altas autoridades de control de justicia. Y eso es lo que debería hacerse. ¿Es más factible esa figura? Sí, por supuesto, eso se lo puede hacer a través de una modificación constitucional, sin necesidad de llegar a una asamblea.
modificación que debería seguir qué hoja de ruta? Una reforma que debería aprobarse, por el presidente Lasso, pues por ejemplo, siguió la hoja de ruta adecuada, que es convocar una consulta popular y que se apruebe esa consulta popular, y de esa manera pues se deja sin esa atribución. Yo creo que quien llegue el 13 de abril debería considerar replantear esa misma pregunta que ya la hizo Lasso en su momento, y eliminar la capacidad de designar autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Realmente ¿Cuál sería el momento oportuno, pertinente para realizar esta acción? Yo creo que sería ya, teniendo en cuenta que hay varias designaciones muy importantes pendientes, ¿no? El Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la renovación del Consejo Nacional Electoral. Bueno, con todo y eso, pues creo que lo lógico sería que cuanto antes se convoque una consulta popular y se consulte al soberano, al ciudadano, que opinaría respecto de eliminar las atribuciones de designación del Consejo de Participación Ciudadana. Aunque se convierte en un organismo con menores atribuciones, por supuesto, ¿hay alguna forma también de transformarlo, de modificarlo de tal manera que no se concentre tanto poder en tan pocas manos? Por supuesto, es decir, este órgano, pues de esa forma se dedicaría a fomentar la participación ciudadana y punto, no más que eso. Y no distorsionar el sistema, nuestro sistema, pues a través de este tipo de prácticas mafiosas. Ahora, de todo lo que se puede leer, que entendemos hay más aún de lo que aparecen en estos chats del consejero Verdugo, ¿qué caminos podría tomar esta investigación de la Fiscalía? ¿Qué tipo de delitos sugieren estos chats se han cometido o se han intentado cometer? Bueno, por lo pronto lo que se ve muy claramente son tráficos de influencias, pero muy claro, ¿no? Muy claro. Tráfico de influencias, al parecer fraude procesal, y es posible. Creo que se ha cometido también otro tipo de delitos, porque inclusive hablaban en estos chats sobre presentar denuncias falsas en contra de jueces para de esa manera motivar posibles impugnaciones posteriores. Entonces yo creo que ahí estamos hablando de fraude procesal, falsedad de instrumento público. Bueno, hay una serie de delitos que son delitos muy graves. Delitos bastante graves que tendrán que dilucidarse, pues yo creo, en los próximos meses, en los próximos 90 días que dure la instrucción fiscal en contra de estos señores. ¿Los consejeros subrogantes dan alguna esperanza de cambio en este organismo, algún tipo de garantías? Mire, unos sí, otros no. Yo creo que hay gente buena que ha llegado ahí. Me parece que fue una pena, por ejemplo, y fue una pérdida el que haya renunciado la señora Michelle Calvache. Creo que era una consejera adecuada. Y claro, quedaron los que, como hemos visto, respondían a un esquema político, pero más que eso, a un esquema mafioso, ¿no? Vemos cómo exigían direcciones nacionales a las autoridades a las que designaban. Es decir, te designo superintendente de bancos, pero me tienes que dar 4 direcciones nacionales. Esos eran los acuerdos a los que se llegaba. Bien, yendo a otro tema que hemos tratado también en otras ocasiones con usted, la figura de la vicepresidencia de la República, quisiera también su análisis sobre la situación actual. Verónica Abad apareció en Turquía, aparentemente tratando de ponerse dentro del ordenamiento legal de las disposiciones del presidente de la República,
pero hay ya toda una secuela de casos contra ella, incluso sentencias, aunque entendemos estas no son aún definitivas. ¿Qué figura se ha armado? ¿Cuál es el escenario con miras a la segunda vuelta electoral, donde nuevamente y ya a partir del lunes de la próxima semana se estará en campaña electoral y posiblemente surgirá la necesidad de que el presidente se dedique a ella encargando el cargo? Mire, yo creo que la intervención de la señora Abad ha sido vergonzosa. En estos chats aparece también un mensaje en donde se dice que ya existe un acuerdo con la señora Abad para que presente una terna para el Consejo de la Judicatura. Es decir, se recordará que el presidente de la República es una de las fuentes de ternas para el Consejo de la Judicatura. Pues bueno, al parecer el trato con Abad sería que ella iba a presentar una terna al gusto del correísmo. Y esa era... Se iba armando ya una nueva conspiración. Así es, exactamente. Bien, en todo caso, ¿con qué figura se quedaría? ¿Qué es lo que eventualmente podría suceder con respecto a la necesidad de un encargo del poder? Perdón, ¿con qué figura se quedaría, dice? ¿Cómo quedaría la figura justamente con respecto a la eventual necesidad del presidente de encargar el poder? Bueno, yo creo que el presidente no va a encargar el poder. No lo hizo en la primera vuelta, no veo por qué lo haría en la segunda, más allá de que esto nos parezca o no ilegal. ¿Persistiría en los mismos fundamentos utilizados, esgrimidos y defendidos por el ministro de Gobierno? ¿Usted cree que después de todo lo que se ha descubierto de la señora Abad, el presidente piense siquiera la posibilidad de entregar el poder? No, pero no estamos hablando necesariamente de la personalidad de Abad, sino de la figura de la vicepresidencia a ver, y la normativa que existe. Yo he sido uno de los que con más vehemencia he dicho que considero que debería el presidente encargar a la vicepresidenta a la presidencia, sea quien sea. Pero claro, si no por eso conversamos estos temas justamente con usted. Sea quien sea. Y por eso, pero insisto, o sea, no lo hizo la primera vuelta, no creo que lo vaya a hacer la segunda, más allá, por eso dije, más allá de que nos parezca legal o ilegal, yo creo que no es legal la contestación del presidente de la República, y creo que eso dará pie a problemas posteriores a nivel de Tribunal Contencioso Electoral, a nivel de Corte Constitucional y a nivel del mismo legislativo. Pero eso ya veremos después. Aquí en el Ecuador no pensamos de aquí a 3 meses, pensamos de aquí a 3 horas o a 3 días, y eso es lo que somos muy cortoplacistas en lo político y en lo jurídico, y creo que eso nos pasa factura en lo institucional todo el tiempo. ¿Cómo ha visto usted desde el lado de la toma de decisión de los ecuatorianos esta pre-campaña de segunda vuelta que tendrá un punto culminante el próximo domingo con un debate presidencial? Bueno, mire, yo creo que los resultados fueron tan pegaditos en la primera vuelta y las diferencias en este momento son tan mínimas entre unos y otros, es decir, que prácticamente llegan al debate, considero yo, empatados y con un 0-0. Así que en mucho se definirá en lo que pase en el debate. Y, por supuesto, también en los casos de corrupción que están saliendo en este momento, en los que se relacionan a la propia candidata a la presidencia de la República por parte del Correo. ¿Piensa que ese debate puede eventualmente comenzar a significar también un giro o una desviación ya hacia alguna parte de ese fiel de la balanza, de este empate técnico? Bueno, teniendo en cuenta que el domingo ya faltarán 3 semanas apenas para la segunda vuelta electoral, evidentemente el debate pues va a ser de una importancia fundamental. ¿Qué atributos podría tener esa segunda vuelta electoral, esa campaña de segunda vuelta electoral, que se inicia el lunes de la próxima semana? Bueno, evidentemente acusaciones de lado y lado, se han cometido errores de lado y lado. Yo creo que este intento de concesión del campo Sacha fue un error que le costó políticamente mucho al presidente Noboa.
Creo que estos temas que se han develado respecto de las prácticas mafiosas y corruptas para la designación de autoridad por parte de funcionarios allegados al correísmo también va a pasar mucha factura en este tema, sin lugar a dudas. Y creo que el debate pues va a tener una importancia capital. Los temas económicos, sin duda, generan visiones diferentes de cada uno de los candidatos, pero hay otros tan importantes como el tema económico que no dan tanta certeza, tanta claridad hacia el futuro, me refiero, para la toma de decisión por parte de los votantes. Y uno de ellos es, por ejemplo, el manejo de la violencia, de la criminalidad en el país. ¿Qué diferencias ve usted podría implicar una y otra candidatura en este tema? Mire, el problema no solamente es el enfoque diferente, el problema fundamental es la credibilidad que puede tener uno u otro candidato en ese tema específico. Y digo que puede tener uno u otro candidato en ese tema específico porque yo veo que, claro, lo que el correísmo puede decirnos muchas cosas sobre el tema de inseguridad, pero todos estamos claros del cuánto ha incidido el correísmo en la inseguridad. Es decir, qué tanto qué tanto le debemos al propio correísmo sobre el tema de la inseguridad. Yendo y regresando a los chats del consejero Verduga, se habla allí también de temas relacionados con el lavado de activos cuando se trata la situación del superintendente de bancos. ¿Es una evidencia más de esta tendencia y estas dudas que usted acaba de mencionar? Sí, resulta muy poco creíble las buenas intenciones del correísmo teniendo en cuenta lo que hicieron cuando fueron poder. Así de sencillo. Entonces, que en este momento nos vengan a decir que tienen la fórmula mágica, cuando gran parte del problema del narcotráfico que tenemos se deriva de las políticas públicas que ellos aplicaron cuando fueron poder, bueno, creo que hay que tomar con un poco de pinzas lo que nos vengan a decir, ¿no? Para finalizar, abogado García, con toda esta problemática del país, centrémonos en la parte final, en la justicia. ¿Qué va a suceder con la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y su proceso de renovación, la parte administrativa, que debería ser del Consejo de la Judicatura? Bueno, yo creo que vamos en mucho va a depender de lo que pase el 13 de abril. Vemos que no podemos confiar en un Consejo de Participación Ciudadana que esté quien esté, actúa de manera irregular. Así que creo que vamos a tener que esperar un poco qué es lo que pasa el 13 de abril, cuál va a ser la nueva estructura gubernamental para ver cuál va a ser la actitud del Ejecutivo frente a la designación de nuevas autoridades. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchísimas gracias a usted por la invitación, muy amable. Declaraciones del abogado Ramiro García, él es catedrático en Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador.